Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que hablar de algo que ocurrió la semana pasada, el 20 de julio, en la instalación del nuevo Congreso de la República. Bien, para esto vamos a recordar ese concepto, ese planteamiento de Ernst Cassirer, que nos va a decir que el ser humano es un animal simbólico. Que la forma en la que nosotros, básicamente lo que nos plantea es que la forma en la que nosotros nos enfrentamos a la realidad, nos relacionamos con esta y la interpretamos, no es del mundo físico directamente sobre nuestros sentidos, sino que esto está mediado por el símbolo. En ese sentido, nosotros nos enfrentamos a la realidad, nos relacionamos con esta y la evaluamos a través de una serie de representaciones mentales, básicamente de la aplicación y de la existencia del símbolo. Esto lo podemos ver en los mitos que nos han rodeado, el lenguaje que ha sido básico y una serie de ritualísticas. Pues bien, la política está repleta de simbolismo, de símbolos y de ritualística. Lo que vimos el 20 de julio en la instalación del Congreso de la República es la puesta en escena de un rito y de una simbología y unos símbolos específicos, y esto ocurre en la instalación de cualquier parlamento en cualquier lugar del mundo, en la instalación de cualquier ejecutivo, etcétera, etcétera. En definitiva, la política está repleta de símbolos y de ritualística. Pues bien, lo que vimos por redes sociales fue ante el discurso de Iván Duque, dicho sea de paso, un discurso completamente aislado y desconectado de la realidad, pero que transmite una serie de conceptos, sobre todo para su electorado. Pues bien, lo que vimos ante ese discurso fue la protesta de unos cuantos congresistas, de una parte del Congreso de la República. Pero esta protesta que vimos por parte de algunos miembros del Congreso de la República la vimos a través de redes sociales y no a través de la comunicación formal oficial del Congreso de la República. Bien, ¿por qué esto? Nos dice el señor encargado de la transmisión oficial que él tenía que cuidar la honorabilidad tanto del Congreso como la del presidente y en definitiva de las instituciones. Este fue su argumento. Esto que pasó el 20 de julio parece que pasó sin pena ni gloria, salvo lo que dicen las redes sociales, lo que dijeron las redes sociales, y salvo alguna que otra emisora, algún que otro medio de comunicación. Sin embargo, lo que pasó es más importante, porque la ritualística en la política, los símbolos en la política, la simbología en la política, básicamente nos deja también ver el nivel, el termómetro, el nivel democrático que existe en determinada sociedad. Pues bien, parece que quedó como un hecho anecdótico, como algo que no tuviese importancia, cuando es todo lo contrario. Tiene mucha importancia. El señor nos plantea, el encargado de la transmisión oficial, planteó que la cuestión era defender la honorabilidad tanto del presidente como de los congresistas y de la institucionalidad. Es decir, maquillar básicamente la realidad. Si nosotros pensamos en los congresos, en los legislativos, básicamente en las democracias homologables occidentales, democracias representativas, se plantea que, salvo el pueblo en las calles, salvo el pueblo organizado ejerciendo directamente la soberanía reside en los parlamentos, pues estos son los representantes del pueblo. Y esto explica que en otros países no se tape la realidad de lo que ocurre en sus parlamentos. Si nosotros vamos al parlamento inglés o vamos al parlamento español, etcétera, etcétera, vemos que las transmisiones muestran realmente o fehacientemente lo que ocurre en el interior. Lo que vimos en esta transmisión en el Congreso de la República frente al discurso de Iván Duque no es la protesta de unos poquitos y entonces queda en redes sociales como algo anecdótico,
sino lo que vimos ahí es la representación de que Colombia, en efecto, existen dos Colombias, existen dos proyectos políticos grandes enfrentados, uno tradicional, anclado a la mafia, anclado a los terratenientes, anclado al narcotráfico, anclado al paramilitarismo, que va saliendo y que está en decadencia frente a un nuevo proyecto de alternatividad y de progresismo que entra en la escena pública. Pero el hecho de querer tapar esa diferencia, esas posiciones, no favorecen a la democracia. Básicamente se tapó a una parte de la realidad del país, la parte ahora mismo con mayor relevancia política, puesto que esa parte es la que gana la presidencia de la República, es el proyecto que gana la presidencia de la República. Entonces, la realidad es que no nos enfrentamos a cuidar el decoro. Pensemos en el Parlamento inglés. Allí se muestra exactamente lo que pasa. No importa las posiciones de unos o de otros. Es eso lo que tiene que mostrar, que es la realidad. Aquí, sin embargo, se tapa. Se quiere tapar a una parte del país con la excusa de mantener la honorabilidad. Se quiere o se censura, se apaga, se elimina a una parte del país. Sin embargo, creo que que eso que sucedió en las redes sociales, que permitió conocer la realidad, es un avance frente a ese intento mediático de mantener a la población bajo solo una mirada. Creo que el nuevo Parlamento, el nuevo gobierno, tiene un desafío bastante grande en precisamente incluir y aceptar la diversidad de lo que existe en Colombia, de aceptar e incluir la diversidad de posiciones políticas, y en la medida de que nosotros normalicemos la diferencia, normalicemos la divergencia, podremos avanzar como república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.